Cogí este autobús que me llevaba hacia Ecuador. En este autobús viajamos por aproximadamente 18 horas. Y yo no sabía lo que a mí me esperaba en este viaje. Eh, este autobús nos lleva a un lugar cerca de Ecuador, prácticamente nos deja en el medio de la nada. De aquí cojo un taxi y este taxi me debería acompañar a la próxima parada, donde yo debería coger el próximo bus, ¿no? Cuando voy con este taxi, viajamos por al menos una hora con este chico y él llega a un punto donde llegamos prácticamente a un mercado gigante, a un lugar caliente donde la tierra era amarilla, polvo, y era un mercado gigante donde vendían de todo y había de todo. Y este hombre llega a un punto y me dice, yo llego hasta aquí, ya yo de aquí me da indicaciones de cómo yo tengo que proseguir caminando. Cuando este hombre me dijo eso, yo me morí de miedo porque yo me miré a mi alrededor y todos estos hombres que yo había visto presos, que yo me sentía bien o mal segura por las autoridades, estaban aquí a pie libre, eran prácticamente hombres que estaban sin sus camisetas, solamente con sus pantalones cortos y tenían su cuerpo lleno de cicatrices. Tenían cuchillos, machetes en sus manos, estaban armados y miraban con una mirada que te amenazaba. Yo sentí miedo. Y yo le pregunto a este señor y me dice, aquí sucede de todo en esta frontera y nadie se mete, nadie te ayuda. Aquí te roban, aquí te matan, aquí te pasa de todo y todo el mundo sigue por su camino, porque aquí mandan ellos. Y yo le suplicaba, le decía a este hombre, pero no me deje aquí, que yo también tengo miedo. Y él me dice, pero es que yo sigo, yo puedo perder mi taxi, yo puedo perder mi carro. Me dice, yo le suplico que por favor nos acompañe hasta que él dice, bueno, pues voy a parquear en un lugar seguro el carro y te voy a acompañar. Y sube mis maletas prácticamente en una carretilla y, y me acompaña. Aquí este hombre caminaba, volaba prácticamente. Y yo les digo, aquí mínimo habían al menos 40 grados. Yo estaba completamente sudada. Toda mi ropa estaba pegada a mi cuerpo. Yo no podía llevar carteras, nada. Tenía que llevar el dinero al interno de mi cuerpo, pegado a mi cuerpo. Y aquí yo conocí el verdadero miedo. Yo aquí tenía un miedo que me moría, que no me parecía real. Hasta que gracias a Dios este hombre me llevó a la parada donde yo tenía que coger el próximo vehículo. Cuando llegamos aquí, apenas voy a comprar el ticket para viajar, me dicen que yo tengo que tener prácticamente una visa para entrar a Ecuador, porque aquí era totalmente la frontera entre Perú y Ecuador. Me dicen, pero para tú entrar a este país tú necesitas el timbro de salida del Perú para poder entrar a Ecuador. Obviamente yo este timbro no lo tenía porque yo estaba prácticamente viajando ilegalmente. Esta cosa a mí me desconcertó, me preocupó porque pensé, hasta aquí llegó mi viaje, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo este timbre. Y esto sucedió como alrededor de las 2 de la tarde, cuando yo me quedé ahí con esta señora que me acompañaba y personas iban y personas venían y nosotras ahí que no sabíamos ni qué estábamos esperando. Cuando dan tipo las 8 de la noche, llega ya el último transporte. Si yo no cogía este, ya yo me iba a quedar ahí, no sabía ni dónde iba a pasar la noche. Cuando llega este señor en este pequeño minibús, me dice a mí, a la señora que está conmigo, me dice, vámonos. En una manera muy familiar, que me dio mucha confianza. Y yo digo, ok, y la secretaria que me había dicho primero del timbre ya no estaba, y otro señor que estaba ahí me vendió estos tickets, y en ese mismo tiempo llegaron unos hombres que trabajaban como de construcción, también tenían que viajar,
Cuando yo vi que estos señores iban a viajar también con nosotros, me preocupé porque yo sabía que yo iba prácticamente ilegalmente y podía perjudicar a estas personas. Pero de un momento a otro, este grupo de hombres, como no cabían todos en el minibús con nosotros, decidieron no viajar porque querían viajar todos juntos. Que yo me sentí muy, muy aliviada cuando estas personas ya no se subieron. Prácticamente salimos en este minibús, el señor que lo manejaba, la señora que me acompañaba y yo. Apenas subimos y partimos, yo me senté en el asiento del pasajero y la señora se sentó atrás. Yo a este hombre le dije, tengo que decirte una cosa, tengo que decirte la verdad. Nosotros no tenemos timbre, no tenemos el permiso de salida del Perú, prácticamente no tenemos la visa para entrar en Ecuador. Él se detuvo, un poco preocupado, y me dijo, pero ustedes están transportando algo de ilegal. Y yo le dije, no, yo soy una persona seria, yo simplemente estoy tratando de irme a mi casa, donde mi familia. Y me dijo, pero en tus maletas, en tus cosas llevas algo. Y yo, no, mira, si tú quieres, yo dejo todo aquí, yo no llevo nada. Y él me dijo, bueno, vamos a irnos, vamos a ver qué pasa. Me dijo, pero vamos a pararnos en varias fronteras, vamos a encontrar muchos lugares de bloco donde hay fronteras y donde van a venir las guardias de la frontera a controlar. Decía, pero vamos a ver qué pasa. Y partimos. Y cuando llegamos, después de unas horas, a la primera frontera, en el primer bloque, nos paran. Y yo nunca había pasado por un lugar así. Prácticamente aquí salen todas estas guardias armadas y vienen todo arriba de este minibús y en un segundo ya lo tenemos, estamos rodeados y están armados de fusiles en mano, no sé. Y vienen donde este señor y le piden sus documentos, le piden su licencia. Y yo me quedo así, fría, digo, Dios mío, me van a agarrar y me van a regresar para atrás. Más estas personas se giran alrededor, abren el baúl, controlan las cosas que están ahí, pero a mí estas personas no me ven. Y él me mira así como de reojo a ver qué pasa, pero estas personas no me ven, estas personas no me notan. Y proseguimos, nos dicen que podemos irnos y proseguimos el viaje. Y en silencio, ya primero conversábamos, ya íbamos en silencio, íbamos así como raro todo, ¿no? Llegamos a la próxima frontera y aquí yo me había adormentado, ya me había dormido porque estaba cansada, ya era pasado las 12 de la noche. Aquí me despierto porque una luz, una linterna, me enfocó prácticamente la cara. Y cuando yo abro los ojos y me encuentro con esta luz delante de mí, dije, ya, aquí también iluminan todo mi asiento, iluminan el interno y nada, no pasa nada, no me ven. Yo les puedo decir, amigos que me están escuchando, que yo pensé que yo me había muerto. Yo pensaba que habíamos tenido un accidente y que yo me había muerto porque yo estaba ahí, yo veía a estas personas, mas ellos no me veían a mí, ellos no me veían. Y esta era propio la obra de Dios en mi vida. Y me recuerdo que de ahí sucedió estas cosas al menos por 3 veces hasta que llegamos a Ecuador. Cuando llegamos a Ecuador con esta señora que tenía un amigo colombiano que nos hospitó en su casa. Ahí yo tenía que arreglar cosas con el pasaporte, que este señor tenía contactos que me podían ayudar a arreglar mi pasaporte para poder viajar. Y aquí las cosas se complicaron y tuve que quedarme 3 días ahí. Dormía en el suelo, arriba de mi ropa prácticamente. Y me alimentaba prácticamente lo más de cigarros. Me pasaba la noche entera, lloraba, sufría, ansiosa, en un cuartico, en el suelo, en el piso. Y preocupada, pensaba que no iba a poder seguir mi camino porque le había dado mi pasaporte a una persona y se había desaparecido. Hasta que, gracias a Dios, todo se resolvió. Pude comprar mi ticket
para viajar a Santo Domingo. Me recuerdo que salí de esta casa, de este señor, que para peorar las cosas descubrí que era un narcotraficante y que esta persona estaba aquí prácticamente escondida de la policía. Esto a mí me causó un miedo terrible, porque si a mí me detenían junto con un narco, a mí me podían dar una condena para toda la vida. Pero gracias a Dios, me recuerdo que una noche a las 3 de la mañana yo salí sola totalmente de esta casa a coger un taxi para viajar al aeropuerto. Me recuerdo que yo estuve aquí parada en Guayaquil de Ecuador, en un lugar peligrosísimo, donde ni de día uno sale vivo. Imagínate de madrugada sola, con una maleta y con algunas cosas de mano, parada por una hora, ningún taxi se paraba. Hasta que después, ya casi a las 4, se para uno, le digo que me ayude, que estoy atrasada para el vuelo. Me dice que no se puede bajar de su carro porque si no le pueden robar el carro. Y esto a mí me sorprendió, porque yo digo, pero yo estoy aquí de hace una hora parada y a mí no me ha pasado nada. Y soy una mujer. Aquí también hoy veo la gloria de Dios. Pues gracias a Dios me pude embarcar. Y este vuelo hizo escala a Panamá y de Panamá a República Dominicana. Cuando estaba llegando a República Dominicana, aquí se empezaron a concentrar todos mis miedos y mis inseguridades, porque yo era nacionalizada dominicana y las embajadas en Perú habían comunicado a la República Dominicana que yo estaba detenida por droga, que yo estaba registrada como detenida por tráfico ilícito de drogas. Cuando yo llegaba a este lugar, cuando yo llegaba a Santo Domingo, ahí estaba mi miedo, porque ese era el miedo que tenía mi familia de que yo hiciera este viaje, porque era casi seguro que me iban a detener en el aeropuerto. Pues cuando yo llego al aeropuerto de las Américas de Santo Domingo, me recuerdo que el avión estaba coligado al aeropuerto por un túnel. Y de este túnel pasaba del avión directamente al aeropuerto y todas las personas iban saliendo y yo me quedaba un poco atrás porque iba un poco cargada y tenía miedo. Apenas salgo prácticamente de este túnel, me eché un muchacho, un chico, joven, delgado, moreno, que estaba prácticamente así como apoyado de algo, con las piernas cruzadas. Y cuando yo salgo, me mira, se mete en pie y me dice, ven, yo te ayudo. Cuando este chico me dice, ven, yo te ayudo y me empieza a agarrar mis cosas, yo le digo, yo no tengo dinero para darte. Todos saben que en los aeropuertos, particularmente en el nuestro, las personas quieren dinero. Yo le digo a este chico, yo también estaba bien demacrada, yo no era ni siquiera muy atractiva, que digamos, ¿no? Y yo le digo a este chico, yo no tengo dinero, yo no tengo nada que darte, que ofrecerte, yo vengo solo de Perú, de Panamá, de estos países pobres, ¿no? Y él me dice, no, yo no quiero nada, yo te ayudo. Y coge mis cosas y me acompaña a retirar mi maleta. Cuando estamos ahí, yo estoy temblando, yo me estoy muriendo de miedo. Le digo que necesito ir al baño. Y él me dice, bien, dame los tickets que te retiro yo tus maletas. Y yo le digo, pero ¿cómo voy a confiarme en ti? ¿Por qué voy a hacer esto? Si yo no tengo nada que darte, tú me haces todo esto gratuitamente. Y él me dice, confía, yo te ayudo. Yo me confié porque yo no tenía nada que perder. Yo lo que llevaba eran unos regalitos, unos souvenirs para mis hijos, no tenía nada que perder. Pues le doy todo y me voy al baño y me echo agua en la cara y le digo la verdad, yo no entendía, yo no había comprendido de hace días todas las cosas raras que estaban pasando en mi vida. Todos estaban ahí en el lugar, en el momento justo para mí. Cuando voy al baño nada más levanté la mirada al cielo y salgo después de un minuto o dos. Y ya este chico tenía todas mis maletas en el carrito. Y me estaba solamente esperando cuando ahí en el aeropuerto pasaban horas antes de que uno pudiera retirar las maletas. Y me dice muy atentamente, escucha lo que te voy a decir. Y ahora te voy a dar tus cosas, tú tienes que hacer esta fila
Y allá a la cabeza de esta fila voy a estar yo controlando los pasaportes. A solo exclusivamente esta fila donde te controlo yo. Y yo le digo, ok, y me dice, de ahí yo te voy a mandar con un compañero mío de trabajo que te va a sacar directamente del aeropuerto sin que te tenga que controlar las maletas. Y yo, maravillada, yo como una niña obediente, lo que él me decía, yo le respondía que sí, que estaba bien. Y así pasó todo. Él me atendió, él me timbró mi pasaporte, me entregó a otro muchacho muy joven que me pasó por una parte del aeropuerto por donde yo nunca había pasado para evitarme el control de las maletas. Aunque si yo no llevaba nada de ilegal, pero las cosas se daban así hasta que este chico me llevó afuera a donde estaba mi madre esperándome. Me entregó a ella y se fue. Cuando yo vi a mi mamá con la que yo había tenido todos los problemas en mi niñez, era otra persona. Mi mamá estaba ahí, que me abrazaba, que lloraba, que no lo podía creer. Apenas nos alejamos de ahí, nos fuimos al parqueo donde estaba el carro y yo más o menos lo que le conté, lo que me acababa de suceder en el aeropuerto. Ella lloraba y no lo podía creer. Les cuento que mi madre ya le había entregado su vida a Jesucristo, ya también. Mi madre y yo nos reconciliamos, ella me habló de Jesús, me habló del perdón, me habló del amor, me pidió perdón por todas las cosas malas que yo había tenido que vivir en mi vida por la falta de una familia, de un hogar. Y en esos días que estuve allá en Santo Domingo pude reconciliarme con mi madre y fue una cosa grandiosa. Cuando estaba ahí vino mi esposo para acompañarme en el viaje de Santo Domingo para Italia. Cuando llegamos al aeropuerto nos embarcábamos del aeropuerto de La Romana. Cuando llegamos al aeropuerto de La Romana, que controlan mi pasaporte, me dicen, aquí te sale en la computadora un impedimento de salida. Tú no puedes, eh, tú no puedes viajar. Tú tienes impedimento de salida. Y yo me quedo fría, yo me quedo mirando a mi esposa y pienso, hasta aquí llegó mi viaje. Pero ella nos mira, mi esposo era ciudadano italiano, nos mira, yo tengo mi carta de soyorno donde está también la foto de mi hijo conmigo y me dice, ¿tú tienes tus hijos en Italia? Y yo sí. Y dile a tu esposo, sí, es italiano, sí, ustedes parecen personas serias. Llama a su jefe y dice, mira, esta persona parece gente seria, gente bien, pero aquí sale escrito un impedimento de salida. El hombre controla mi cédula, mi DNI, mi pasaporte. Y le dice a ella, no, borra eso y mete sus documentos, su cédula, su DNI y déjala partir, déjala que se vaya. Aunque aquí, gloria a Dios, aunque aquí respiramos, de lo que estábamos pálidos, recuperamos el ánimo. Bueno, y cuando ya nos sentamos para embarcarnos, estamos ya esperando el embarco, viene esta señora acompañada de otra y están buscando a alguien. En ese momento también mi esposo y yo dijimos ya, se controlaron de nuevo y se dieron cuenta que soy yo. Y estas personas vienen hacia mí y yo estoy así con la respiración parada. Llegan prácticamente a mi delante, se voltean a la derecha, dan 2 pasos y se llevan otra chica. Se llevan otra persona y a mí me dejan ahí. Nos embarcamos, llegamos a Italia. Fue un viaje tranquilo. Cuando llegué a Italia, prácticamente se habían realizado todos mis sueños. Yo había apuntado todo a mi regreso en Italia. Y mi familia me hizo una fiesta sorpresa. Toda mi familia era cambiada. Mi familia tenía a Jesús en sus corazones. Y mis hijos estaban grandes y hermosos. Ya yo tenía todo lo que yo necesitaba para ser feliz.
todo, yo, ese vacío, esa depresión, todas esas cosas que yo había tenido, todo ese miedo, toda esa etapa de peligro, eh, ya había terminado. Ya yo iba a llegar a mi casa, yo le iba a entregar mi vida a Jesús y iba a comenzar una nueva vida. Pero les cuento que no fue así. Al poco tiempo de yo llegar aquí a Italia, yo me olvidé de la promesa que yo le había hecho al Señor. Yo continué a fumar. Vivía con mi esposo y mis hijos arriba de la casa de mi suegra. Y como le había dicho anteriormente, mi suegra practicaba la brujería. Y en mi casa empezaron entre mi marido y yo las discusiones, ya éramos dos extraños. Me enteré que mi esposo ya no me pertenecía. Mi esposo en todo ese tiempo que estuvo solo, ya él se había hecho una vida, ya él había conocido otras mujeres, ya él llevaba una vida de mundo, de calle, y no nos adaptábamos los unos al otro y discutíamos continuamente, peleábamos por todo. De nuevo su familia comenzaron a intrometerse en mi matrimonio y yo era agresiva, era una persona molesta porque no era parte de mis planes. Se supone que yo llegando a Italia todo se tenía que terminar. Cuando ya yo sentía que el mundo se me estaba cayendo encima, ya no aguanté más y un día me fui a casa de mi hermana. Me voy a casa de mi hermana y le digo, mi matrimonio está terminado prácticamente, mi matrimonio está destruido. Mi hermana, con las palabras más simples y con el amor más grande, me cuenta su testimonio. Me dice que ella también pasó por eso cuando entregó su vida a Jesús, más que él metió cada cosa en su lugar, que él transformó su vida, su casa, salvó a su esposo. Me habló de un amor y yo, más que sus palabras, a mí me tocó ese amor que yo vi en ella. Y yo cuando la veía hablándome, yo le decía, yo pensaba dentro de mí, yo también quiero esto. Y le decía a ella, yo también quiero esto que tú tienes. Y ella me decía, esto que tú ves en mí es Jesús. Es el amor de Jesús, esto que tú ves. Y esto tú también lo puedes tener. Ese día cuando yo regresé a mi casa, yo me puse de rodillas y lloré. Y lloré y lloré y le entregué mi vida al Señor. Le confesé todos mis pecados. Y le digo la verdad, eran muchos. Yo había hecho muchas cosas malas. Yo había equivocado todo en mi vida. Yo le entregué todo mi pecado al Señor y la Biblia dice en su palabra que al que mucho Dios perdona, mucho tiene que agradecer. Y yo de verdad soy muy agradecida. Yo soy muy agradecida a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Les cuento que al poco tiempo mi hermana me invitó a una campaña evangelística. Cuando yo llegué a esta campaña, yo me tenía secreto que había dado mi vida al Señor. Pero yo llegué a esta campaña, estaban cantando, eran todos en la sencillez, eran todos llenos de amor, de una alegría. Todos cantaban con las manos al cielo y lloraban y cantaban himnos donde decían que Jesús puede resolver todos tus problemas. Decían que Jesús se había cargado tu cruz, que Él te podía salvar. Y yo cantaba esta canción también y lloraba y decía, ¿será posible que Jesús también puede llevar mi cruz, que me puede ayudar, que puede resolver mis problemas? Y cuando comenzó el mensaje que llevaba el pastor, este pastor no me conocía, yo no los conocía a ellos. Y este pastor empieza a predicar la palabra y empieza a decir, yo no sé por cuál momento duro en tu vida tú estás pasando. Yo no sé si tú tienes problemas en tu matrimonio. Este pastor decía, yo no sé si tú has estado preso, si tú has estado en la cárcel. Yo no sé qué sufrimiento tú llevas en tu corazón, pero yo te hago un llamado. Este pastor dijo, álzate y acepta a Jesús en tu vida y verás que Él va a cambiar todo. Y yo me levanté llorando en lágrimas porque Jesús me habló ese día directamente a mí, en mi persona.
Estas personas no podían saber de mí. Me recuerdo que a mi lado se levantó también mi hija de 13 años, también llorando, entregó su vida a Jesús. Y a la semana, en un ayuno, reunida con toda mi familia, el Señor me la bautizó con su Santo Espíritu, a mi niña de 13 años. A las semanas de yo haber entregado mi vida al Señor, yo fui liberada del vicio del cigarro. Yo estaba totalmente atada a este vicio. Yo me levantaba en las madrugadas a fumar, aunque si mi niño me suplicaba de dejar de fumar, yo no podía. Y un día le dije al Señor, yo sé que esto no es de tu agrado, yo te pido que tú me liberes de este vicio. Yo no tuve que repetir esta oración, el Señor me liberó de una vez. Pero les cuento que mi vida no mejoraba, mis días eran de prueba en prueba, todo peoraba porque mi marido estaba ligado, estaba amarrado a las cosas de este mundo y tenía una relación muy estrecha con su madre, tenía muchos secretos donde no me incumbían y mi esposo todas las noches casi se iba a la calle a tomar y yo estaba en la casa orando, llorando, sufriendo. Yo me recuerdo que con mis hijos, porque al poquito tiempo, aunque mi niño de 6 años tuvo una bonita experiencia con el Señor. Y me recuerdo que yo con mis niños nos hincábamos alrededor de la cama a llorar y a suplicarle al Señor que salvara a su papá, que salvara a mi marido. Y me recuerdo que el Señor fue transformando mi corazón. Fue de lo que yo casi lo odiaba a Él por todo el daño que me estaba haciendo, pero poco a poco el Señor iba transformando ese sentimiento y yo empezaba a sentir amor por mi esposo. Ya yo me concentraba en que Él era el hombre que yo le pedía al Señor que me regresara, pero era también esa alma que yo quería que el Señor salvara para que lo sirviera. Y él siempre se iba a las calles. Yo me recuerdo que yo me encontraba en que arreglar sus ropas, sabiendo yo que él iba a salir para encontrarse con otra mujer, para ir a beber, emborracharse. Yo con todo el amor le decía que Dios lo acompañara, pero cuando él se iba, yo me quedaba en la casa batallando, yo me quedaba a los pies de la cruz, yo me quedaba en mi casa rogándole y suplicándole al Señor por el alma de mi esposo. Me recuerdo que el Señor, en unos momentos que ya yo estaba decayendo, que ya yo no tenía fuerzas, el Señor me habló en Isaías 43. El Señor me habló en Isaías 43 y me dijo, yo estaré contigo cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios. Y estas palabras eran pan de vida para mí, eran mi fuerza. Estas palabras de parte de Dios a mí me levantaban, me ponían en pie, me llenaban de fuerza. Y yo me levantaba y seguía rogándole al Señor por el alma de mi esposo. Me recuerdo que un día ya no aguantaba más la desesperación porque si yo salía, mi suegra entraba a la casa a hacer brujería, a quemar cosas dentro de mi hogar y veía a mis hijos llorando y sufriendo y siempre las discusiones con mi esposo peoraban. Me recuerdo que un día me fui en mi carro a la casa siempre de mi hermana. Y en el carro me desesperé y empecé a llorar y gritaba al Señor, le decía, Señor, yo te di mi vida, yo soy tu hija, tú eres mi padre, protégeme, ayúdame. Yo me recuerdo que mis lágrimas ya no me permitían ver las calles. Mis lágrimas cubrían mi rostro y mis gritos podían reventar los vidrios del carro. Y el Señor me habló ese día también. Y me dijo, yo estoy contigo, hija. Yo estoy contigo. Me habló en Josué y me dijo, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque yo, el Señor, tu Dios, te acompañaré donde quiera que vayas. Ese día también me consoló. Ese día de nuevo yo me arremetí en pie. Pero les digo, para mí no era fácil. Para mí no era fácil porque todos los días era una prueba.
Me recuerdo que una noche mi esposo salió y era ya la mañana y no regresaba a la casa y yo llorando y sufriendo y pensando que le había pasado algo porque ya no me respondía al teléfono. Me recuerdo que cuando él llegó borracho, que no podía estar ni aunque parado, miré en su polo, en su camiseta y estaba todo lleno de pintalabios. Yo les puedo decir que en ese momento mi mundo se derrumbó. Yo pensé, el Señor no, el Señor no escucha ya mis oraciones o quizá el Señor ya no va a arreglar mi matrimonio. Pero el Señor era siempre ahí, el Señor era fiel y Él estaba siempre, parecía que estaba casado con su madre. Entre Él y yo había un muro y entre Él y mi suegra había algo mucho más grande que lo que había entre Él y yo. Y yo un día tomé una decisión y le dije al Señor, Señor, yo te voy a servir así, pero ya yo no voy a seguir luchando porque esto me parece imposible. El tiempo pasaba y yo no veía nada que mejoraba, todo peoraba, sufrimiento sobre sufrimiento. Y yo le dije al Señor, Señor, ya, yo me voy a ir con mis hijos y no me voy a volver a casar, te voy a servir a ti, yo sé que tú vas a llenar mi vida. Y el Señor abrió la Biblia. Me recuerdo que yo tenía una grande Biblia que me había regalado mi abuela, que yo no, en esta Biblia nunca había leído Génesis. Y mi Biblia se abrió en Génesis y mis ojos van donde dice, en el capítulo 2:24, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Estas palabras me levantaron de pie. Yo esta vez dije, Señor, ya yo no voy a decaer, ya yo no voy a flaquear, ya yo no voy a llorar, yo voy a marchar, yo voy a vigilar por el alma de mi esposo. De ahí en adelante, si mi esposo salía por una puerta, yo por otro lado me ponía a alabar y a glorificar al Señor. Yo marchaba en mi cuarto. Yo decía, Señor, yo voy a estar aquí parada hasta que mi esposo regrese porque yo voy a vigilar por su alma. Yo no voy a permitir que Satanás se lleve el alma de mi esposo. Yo voy a vigilar por el alma de mi. Yo voy a ser una mujer de batalla. Yo voy a ir contra cualquier cosa con tal de que tú salgas mi esposo. Y le puedo decir que el Señor escuchó y el Señor secó cada una de mis lágrimas, cada una. Ya había pasado un año de mi conversión y yo una de las primeras oraciones que le había hecho al Señor era que antes de yo bautizarme en el agua, yo le pedí al Señor de bendecirme con el bautismo de su Espíritu Santo. Esa era la confirma que yo necesitaba de parte de Él para saber que yo estaba haciendo el camino justo, que agradaba a Él. Pero con todos los problemas que yo había tenido, ya yo me había olvidado de esta oración. Ya había pasado un año y ya era la hora de yo bautizarme. Me recuerdo que una noche antes del mío bautizo, yo me fui a la iglesia, a un culto de oración. Y me recuerdo que esa noche yo sentí dentro de mí una palabra. Yo sentí una palabra diferente y la dije. Y el pastor oraba conmigo. Y al día siguiente mi hermana me dice, ven a mi casa. Y yo me fui a su casa y ese día yo le puedo contar que el Señor derramó su Espíritu Santo sobre mí. Que el Señor me confirmó. Que el Señor me dijo que me amaba. Que el Señor me lavó. Que el Señor sacó de mí cada inseguridad, miedo y sufrimiento, el barrio todo afuera. Al día siguiente yo me bauticé y a las pocas semanas de mi bautizo, mi esposo comienza a decirme, ora por mí. Yo veo algo en mi esposo que está cambiando. Ya no sale a la noche, ya está en la casa con sus hijos. Ya está comenzando a ser otra persona, pero de un momento empieza a decirme, ora por mí porque yo me siento atacado. Hay algo malo, ora por mí. Cuando mi esposo me decía de orar por él, eran las palabras más hermosas que una mujer podía escuchar. Yo me arrodillaba, yo lloraba y suplicaba al Señor por mi esposo. Hasta que un día me recuerdo que estaba cocinando y él me llama de su trabajo y me dice, para entregarse al Señor, ¿qué uno tiene que hacer? ¿Basta orar? Y yo le digo que sí,
que basta que Él se hinque delante del Señor, que Él se humille con un corazón sincero, que le entregue su vida a Él, que le pida perdón por sus pecados. Cuando Él vino a la casa, ya mi esposo era otra persona. Ya mi esposo no era la persona de antes. Quiero decirle que el Señor trabajó en mi vida, en la vida de mi esposo, de mi familia, trabajó en mi corazón. Yo quiero decirles que esa amiga que me traicionó, esa amiga que me hizo caer presa, me buscó, me pidió perdón. Y yo con todo el amor de Jesucristo, yo la perdoné. El Señor que trabajó mucho mi corazón en el perdón. Yo perdoné a mi suegra. El Señor puso un amor en mi corazón por esa mujer a la que yo tanto aborrecía, porque todos nuestros problemas eran recíprocos, eran intercambiados. El Señor puso un amor en mi corazón por su alma. Hoy yo soy una persona nueva. Quiero decirle que mi marido me decía, yo ahora soy cristiano, aunque si yo lo había cambiado, ya yo estaba tan desilusionada de la vida, del hombre en general, que ya yo no confiaba. Yo esperaba que en cualquier momento algo malo venía. Y yo le pedí al Señor que de verdad me confirmara, que de verdad Él había cogido a mi esposo como su hijo. Y el Señor me confirmó en grande. El Señor bautizó a mi esposo con potencia. El Señor lo llenó de su Espíritu Santo. El Señor rompió las cadenas. El Señor lo liberó. El Señor hizo de mi esposo una nueva familia, una nueva persona. Yo puedo decirle hoy que mi vida está en las manos del Señor. Yo puedo decirle hoy que mi casa hoy día, ya han pasado 3 años, y el Señor ha continuado a hacer maravilla en mi casa. Yo les puedo decir, amigos, que mi casa está fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Yo te quiero decir con mi testimonio, con mi experiencia, con mi historia, te quiero decir que por cualquier cosa tú estés pasando, entrégale tu vida a Él. Entrega a Él tus problemas. Entrega a Él tus preocupaciones. Él puede sacarte de la cárcel de tu corazón. Él puede salvar tu matrimonio, Él puede salvar tus hijos. Hoy día yo tengo un trabajo, tenemos un nuevo